Bendiciones para todos mis amados. Hoy sábado 17 de octubre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, cuando cometemos errores nos tenemos que arrepentir. Es que el ser humano tiene que aprender a vivir un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es cuando usted llora. El arrepentimiento es cuando usted cambia, porque mucha gente dice, estoy arrepentido de haber pecado, estoy arrepentido de haber cometido este error, estoy arrepentido de haber hecho esto, pero no cambia. Entonces allí no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es cuando usted llora o cuando lo habla, sino cuando su testimonio, cuando lo que usted hace va acorde con lo que usted realmente está arrepentido a hacer. ¿Verdad? Vemos en la Biblia cantidades de casos de gente que se arrepentía y como Juan decía, arrepentidos. O sea, nos mandaba a arrepentirnos porque todos de una forma u otra hemos pecado, hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios primeramente, pero también ante los ojos del hombre. Pero el Señor nos llama a un arrepentimiento verdadero. O sea, el Señor no te va a juzgar por lo que tú hiciste. Él quiere tu arrepentimiento. El Señor, eso que tú recibes de que te está bombardeando ahí en tu mente por ese error que cometiste, por ese robo, por esa estafa, por ese miedo, por esa mentira, por esa circunstancia que estás viviendo, no, ese bombardeo no viene de parte de Dios, porque Dios te perdona y pone tan lejos del oriente como del occidente ese pecado, ¿ok? Y dice, y nunca más me acordaré de ella. Pero qué importante es que usted y yo aprendamos a tener un arrepentimiento verdadero. Si usted va a la palabra, se va a encontrar con el libro de 2 de Samuel, cuando David comete uno de sus errores más grandes, y es que David está con Betsabé. Por supuesto, Natán amonesta a David por lo que él hizo, ¿ok? Y en David existe un arrepentimiento. Ese arrepentimiento era un arrepentimiento que venía del corazón. Lo podemos ver reflejado y expresado en el libro de los Salmos, el Salmo 51, cuando David, después que estuvo con Betsabé, vino a Natán, al profeta, y él declara este salmo y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque el salmista sabía lo que había cometido, lo sabía que había sido un error, que se había dejado llevar por su naturaleza humana, carnal, pecaminosa, ¿verdad? Y eso lo había llevado a tener ese pecado en contra, era con Dios, y le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, si usted no reconoce sus errores, si usted no reconoce dónde ha fallado, si usted no reconoce en dónde le ha faltado a Dios, usted no puede ser perdonado, usted no puede ver la gloria de Dios. Por eso dice el libro de Juan, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿ok? Para perdonarnos, no solamente para perdonarnos, sino para librarnos de todo eso. O sea, tenemos que aprender a confesar, tenemos que aprender a arrepentirnos. Hay cosas en tu vida que has hecho que no son agradables ni para Dios ni para nadie, y tú tienes que aprender a arrepentirte. Hay cosas que hemos hecho, bien sea consciente o inconscientemente, que necesitamos liberarnos de ellas. El salmista decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, que en pocas palabras el salmista le estaba diciendo al Señor, yo he pecado contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa e irreprochable, ¿ok? Eso que vas a hacer conmigo es justo, porque él sabía que si uno comete un error, uno tiene que pagar la consecuencia. Porque déjeme decirle que hay cosas que nosotros vivimos producto estamos viviendo consecuencias, ¿ok? Producto de nuestros errores. Cometimos un error y entonces ahora estás viviendo la consecuencia. Una cosa es cuando Dios está procesando, labrando tu tierra, y otra cosa es cuando estamos viviendo una consecuencia. ¿Y cómo es eso? Vemos el caso de Job. Job vivió una situación tremenda, financieramente, emocionalmente, familiarmente, producto que Dios estaba labrando en él un hombre mejor. Dios lo quería en otro nivel, en otra etapa, en otra dimensión. Y vemos cómo Job tuvo que padecer situaciones
fuertes en su vida, ok, desde quedarse sin nada, para que el Señor pudiera ser en él ese hombre que el Dios vivo quería. Pero vemos el caso de David, lo que vivió David, la situación de David fue diferente a la situación de Job. ¿Por qué? Porque fue un error, un pecado que David cometió. Cuando usted comete un error, cuando usted comete un pecado, usted va a vivir una consecuencia. Por lo tanto, tenemos que pasar esa consecuencia. Y la consecuencia de David, ¿cuál fue? Que no pudo hacerle el templo al Señor porque su mano se llenó de sangre, porque su mano estaba llena de sangre. Por eso Natán vino y dice, Jehová envió a Natán a David en el libro de 2 de Samuel 12, y vinieron a él y dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había creado con él y con sus hijos juntamente. Y cuando comenzó a darle el bocado, bebiendo un vaso, durmiendo en su seno, lo tenía como una hija. O sea, él estaba dando una explicación para que David pudiera ser confrontado y se diera cuenta que él le había quitado a Urías lo único que tenía, cuando él tenía muchas cosas para dar. ¿Ok? Entonces el profeta lo lleva a una confrontación para que él se dé cuenta de que lo que va a vivir no es porque ciertamente viene de parte de Dios, porque hay el camino elegido por Dios y el permitido por Dios, pero viene producto del pecado que David había cometido, producto del error. Hay cosas en nuestra vida que vamos a vivir producto de nuestros errores, producto de la circunstancia que hemos vivido. Y mira que dice el salmista, entonces lo habla y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque el salmista se sentía manchado por el error que había cometido, por el pecado que había hecho, y él sabía que necesitaba ser limpio, ¿verdad? Y en aquel entonces la gente usaba una planta que se llamaba hisopo, que cuando la gente tenía lepra, se lavaba, ¿verdad?, la piel con ese hisopo para blanquearse. Y el salmista sentía que él había cometido un pecado, estaba manchado delante de Dios y necesitaba que purificarse, y él necesitaba escuchar de nuevo la voz de Dios, porque cuando usted comete un error, cuando usted comete una falta, mire, el Espíritu Santo se contricta y se aparta. Entonces, necesitamos un arrepentimiento verdadero, necesitamos ir y ponernos a cuenta con Dios. Por eso él le dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, porque él sabía que había hecho lo malo delante de Dios. Y le dice lo que cada uno de nosotros le tenemos que decir a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él estaba arrepentido por lo que había hecho con Betsabé, por lo que había hecho con Urías, pero él quería que Dios lo perdonara, y que no solamente lo perdonara, sino que él pudiera ser testimonio para que otros no cometieran esos mismos errores. Y le habla y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ok, o sea, el salmista estaba arrepentido. El Salmo 51 es una muestra de arrepentimiento cuando él cometió un error. Cuando nosotros cometemos errores y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero si nosotros pensamos que estamos haciendo lo bueno, Dios jamás nos va a perdonar. Que el día de hoy usted pueda ver en dónde le ha fallado a Dios, en qué parte le ha faltado. Que usted pueda decir: Señor, yo necesito que tú me perdones. Señor, yo estoy arrepentido. Y que usted sepa que el arrepentimiento no es cuando usted llora por algo que hizo, sino cuando usted cambia, cuando usted dice: ya no voy a hacer más eso. Ok, ya usted está dispuesto a tomar el camino de Dios, está dispuesto a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Por eso el salmista decía: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia,
oración, edifica los muros a Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto ofrenda de toda quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar, porque él sabía que Dios quería ese corazón contrito y humillado, que Dios quería un arrepentimiento verdadero para que él no volviera a cometer los mismos errores. Yo no sé qué errores has cometido tú, yo no sé en qué le ha fallado a Dios, pero yo te vengo a decir de parte de Dios en esta mañana, el Señor quiere un arrepentimiento verdadero. El Señor quiere que tú te pongas a cuenta con Él, que tú le digas: Señor, yo necesito que tú me limpies con la sangre preciosa del Cordero de Cristo, que me limpies, Dios mío, límpiame con hisopo y seré más blanca que la nieve. Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio, renuévalo, Dios mío. Señor, hazme oír el gozo de tu salvación. Señor, yo quiero caminar bajo tus preceptos y hacer tu voluntad, porque sé, Dios mío, que sin ti a ningún lugar voy a llegar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, del Hijo del Dios viviente, de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, declarando, decretando y estableciendo que este es el día que tú has hecho para mi arrepentimiento verdadero. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén.